Bendiciones, hermanos, sean todos bienvenidos a Pater Noster. Te saluda tu hermano José Manuel Gutiérrez. Pues hoy tengo un invitado bastante joven, ahora lo vais a conocer, en el cual pues nos vamos a deleitar, ¿no? Como los jóvenes también se forman, también hay jóvenes que se preparan, jóvenes que no pierden el tiempo y jóvenes pues enfocados en el Señor, ¿no? Pues es el caso de nuestro hermano Andrés David. Muy buenas tardes, hermano. Bueno, buenas tardes, José Manuel, a todos los que nos ven y nos escuchan. Encantado de estar precisamente aquí en este espacio en Paternoster y bueno, entusiasmado para contarles un poco que, cuál será la misión o lo que debemos desempeñarnos como jóvenes en un tiempo en el cual hay muchas cosas y se nos olvida nuestro foco, nuestro enfoque. Puede verse de que hay tanto ruido que precisamente olvidamos escuchar. Así que un saludo también a las personas que nos ven y nuevamente encantado de estar aquí con ustedes. El placer pues también es mío, hermano. Pues nuestro hermano Andrés David, bueno, no voy a adelantar nada, ¿no? Quiero que se presente él en un principio, ¿no? Pues si lo presento yo todo, pues al final no se nos va a acabar antes el tema, ¿no? Por favor, hermano Andrés David, cuéntanos un poquito quién es Andrés David, de qué ciudad eres, de qué país, tu ocupación. Bueno, Andrés David, o también a veces como la gente me conoce en redes sociales como Andrés Teólogo, soy de Colombia, vivo en la ciudad de Medellín y bueno, tengo 22 años, soy un joven que lleva un camino muy interesante, digo yo, porque soy teólogo, ya me gradué y estudio ciencias políticas y Dios permite pronto a graduarme también. Entonces son como dos líneas que a veces la gente dice eso que tiene que ver uno con lo otro, la política con la teología, pero tienen mucho que ver, la verdad, tienen mucho que ver para nuestro tiempo. Un joven que lidera también una fundación, cuando tenía 18 años, 17 años, comencé en este proyecto. Yo fui representante del colegio cuando estuve en mi último grado antes de pasar a la vida universitaria. Y bueno, eso precisamente ahí comenzó un proceso de liderazgo que sea un espacio donde los jóvenes, por medio de una educación integral, un espacio social en el cual impulsemos el liderazgo, puedan participar de diferentes momentos. Yo creo que hoy la juventud necesita precisamente ser una juventud integral. A eso le apostamos, a eso le trabajamos. Me encanta, soy apasionado de la oratoria. Cuando comencé estos procesos de liderazgo en la universidad, empecé a estudiar mucho sobre eso, pues especificando que la oratoria es el arte de hablar con elocuencia. Y bueno, el año pasado, gracias a Dios, pude competir en un campeonato mundial, llevando a mi país a ser subcampeón. Precisamente, yo creo que hoy la oratoria también es fundamental en un mundo donde no nos sabemos expresar. Yo siempre, cuando era niño, me acuerdo mucho cuando mis abuelos con mis primos nunca nos dejaban pelear ni nada porque decían que eso era regresarnos mucho tiempo y que la sociedad ha tenido que evolucionar demasiado como para que nos vayamos así sea en un juego de peleas, pues yo creo que eso a todos en el colegio, con nuestros primos pasa, y ahí comenzó el tema de la oratoria, entendiendo que es un medio para la solución de conflictos, es un medio para yo precisamente saber hablar bien, saberme expresar. Entonces, es un poquito de todo. También pues llevo un servicio, soy catequista del Sacramento de la Confirmación aquí en el templo, en la parroquia donde ayudo. Así que es como un poquito de todo. Andrés teólogo, es un poquito social, es un poquito teológico, es un poquito político, es un poquito de líder, en fin, pero creo que cada una de estas realidades centran en lo que soy. Y bueno, ese es Andrés David. Andrés David, yo creo que los días se te deben de quedar muy cortitos, ¿eh? Con tanta actividad, ¿verdad? Que si catequista, ¿no? Teólogo, yo me maravillo, ¿no? El tema de la oratoria, sinceramente, es muy interesante porque a veces, pero me refiero incluso para el día a día, ¿eh? Porque una frase, pues, mal dicha o mal formada, ¿no? Pues puede
llevarte a un conflicto. El no saberte explicar. No, es que quise decir tal cosa. No, no, pero dijiste tal. No, pero es que mi idea no era decirte eso, era decirte la otra cosa. Y a veces no nos hacemos entender y por no hacernos entender podemos entrar en un conflicto, pues no sé, en un trabajo, con tu pareja, con tu hijo, en cualquier área de tu vida, ¿no? Y me parece un área muy, muy interesante. Y como has dicho, ¿no? La oratoria pues sirve ¿para qué? Para evitar conflictos, ¿no? O para que un conflicto que se ha iniciado pues no vaya a más. Pero antes, David, me gustaría saber cómo tan joven dijiste, pues mira, voy a estudiar teología. ¿Cómo surgió esa idea? ¿O de dónde surgió esa idea? Bueno, estudiar teología surge en mis últimos años del colegio. Yo tuve un proceso de discernimiento vocacional. Yo vengo de una familia demasiado creyente. De por sí hoy es un día un poco especial para mí porque la foto más antigua que yo tengo yo ayudando en un espacio religioso era cuando tenía como 4 o 5 años. Entonces, el espacio del espíritu y la fe y la creencia viene impregnado desde que yo tengo memoria. Entonces, es algo que más que me apasione, es algo para mí muy íntimo, muy personal. Entonces, después de todo ese proceso, yo siempre estuve vinculado como servidor del altar o como monaguillo, que lo llaman en ciertos lugares. Y de ahí, bueno, fui creciendo y todavía hoy sigo siendo servidor del altar. Creo que eso es un llamado a ese servicio muy hermoso. Yo siempre he dicho que ser servidor del altar es algo en el cual uno debería sentirse un poco privilegiado. No, no porque los demás no estén privilegiados, sino el privilegio que nosotros tenemos al llevar al altar esos objetos que van a ser el medio para que eso sea un milagro. Entonces, creo que desde ahí comienza un llamado muy particular, siempre bajo el servicio, siempre precisamente desde esa realidad. Y bueno, ya llegué a la adolescencia y seguí en esos procesos. De por sí, recuerdo mucho cuando estaba en el colegio un juego como Minecraft. Lo usaba precisamente para evangelizar a mis amigos, sobre todo en Semana Santa, nos hacíamos iglesias, hacíamos una cantidad de cosas, que precisamente esos son los medios que hoy necesitamos. Es momento de cómo evangelizar, cómo llevar la pastoral, pero una pastoral donde sea muy sencilla. Cuando llegué en los últimos grados del colegio, hice ese proceso vocacional como lo mencioné. Yo pues, siempre he estado muy vinculado con los sacerdotes y tengo pues ciertos sacerdotes que son amigos y en especial asesores espirituales. Y les comenté y hice el proceso y todo, pero la conclusión que llegué con ellos antes de ir con el obispo fue que de pronto los seminarios son muy limitados en muchas cosas académicas. A mí me ha encantado la academia siempre. Desde niño amo estudiar, amo la academia porque yo me encanta esa frase que dice que la verdad te hace libre. Aunque la verdad en la Sagrada Escritura es Cristo, por supuesto, pero para ir a Él también se necesita del tema del conocimiento. No solamente basta la fe, que yo siempre lo he dicho cuando he podido compartir con los jóvenes, yo no necesito ser teólogo para creer. El teólogo surge para profundizar un aspecto. Yo me acuerdo que después de llegar a esa conclusión, de que de pronto los seminarios que a mi juicio necesitan en la parte académica una reforma estructural en las formaciones, porque a veces se quedan como si fueran fábricas de hacer botellas. Entonces meten al joven ahí y tiene que encajar y si no, afuera. No, esa no fue la invitación precisamente cuando Jesús llamó a cada uno de los apóstoles desde su pecado, desde su realidad humana. Nunca dijo, venga a ver si usted cabe en esa botella. No, los llamó desde la humanidad, los llamó precisamente desde ese interés que todos debemos tener. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, le dije a mis papás, voy a estudiar teología. ¿Para qué? Para seguir profundizando en eso de la fe. Me acuerdo que los padres me decían, también te puede servir por si vas a ser sacerdote, pues te lo homologan.
Y bueno, yo dije, listo, pero me acuerdo que mi mamá me dijo, estudias teología, pero estudias una carrera que sirva para algo en este mundo. Como típico, yo no sé si así pasará en Europa, pero en Latinoamérica pasa mucho eso, que hay carreras que tienen un desprestigio que no deberían ser así, en especial las áreas humanistas que son tan importantes, sobre todo en un tiempo como este. Hoy necesitamos de esa humanidad más que nunca, de esas formas de pensar, de ir más allá. Entonces yo dije, bueno, que me pongo a estudiar, donde teología también me permite la universidad en la cual yo estudio, me permite estudiar otra segunda carrera al tiempo. Entonces salí del colegio a los 16 años, a los 17 entré a la universidad a estudiar teología y ciencias políticas, ambas carreras al tiempo. Eh, Recuerdo que cuando en mi primera clase de teología, todos eran, la gran mayoría de mis profesores fueron sacerdotes, yo estudiaba con, la mayoría eran seminaristas y éramos muy poquitos laicos, y también estudiábamos con personas que eran de otra línea cristiana, ¿cierto? Entonces me parecía muy espectacular cómo todos podíamos aprender de todo un poco. Creo que eso es lo que permite la academia. Recuerdo entonces cuando llegué a mi primer día de clase en la universidad que mi profesor me dijo, en la universidad en la cual yo estudio también hay un colegio, y me dijo, hey, aquí no es la parte del colegio, el colegio queda ya más allá. Entonces, siempre al principio de los semestres de teología recibía esa clase de chistes que la verdad yo los tomaba con mucho amor porque era verdad. Todos mis compañeros, yo tenía 17 años y la gran mayoría de mis compañeros tenían ya más de 25 años. Yo estudiaba con gente que también tenía 60 años, 50 años, o sea, gente muy adulta. Entonces, no ni siquiera era el más joven de mi curso, de mi semestre, era de toda la facultad, de toda la teología, pues. Entonces, empecé a seguir profundizando, pero al tiempo llevaba eh, un espacio de oración. La teología hay que estudiarla orándola también, porque la teología no solamente es academia, no es coge este libro, léelo, interprételo y ya, ¿qué entendiste? No, la teología hay que entenderse desde la oración. Yo en la ciudad donde les comentaba, Medellín, vivo aquí desde que empecé la universidad, hace 6 años más o menos, pero yo soy de otro lugar de Colombia. Cuando llegué aquí, yo solo le pedí una cosa a Dios y era una iglesia donde servirle, porque precisamente toda mi vida iba al templo, la parroquia donde tengo memoria, donde fui bautizado, donde me confirmaron, siempre estuve ahí, y cambiarme de ciudad, otro estilo de vida, otra cultura. Uno puede estar en el mismo país, pero en el mismo país hay diferentes cuestiones culturales. Yo me acuerdo que le dije, Señor, no, no importa, eso sí, pues que me quede cerquita de la universidad, pero que me quede cerca a un templo donde servirte. Y así fue. Llegué a un templo que se llama de Santa Teresita del Niño Jesús. Y yo dije, ¿quién es esa santa? Me acuerdo muy bien. Yo venía de la parroquia que se llama del Espíritu Santo. Entonces yo decía, venir del Espíritu Santo a una santa que no conozco quién es, fue un choque, la verdad. Cuando empecé a estudiar a Santa Teresita, me quedó una frase que viene impregnada en mi corazón y en mi estudio teológico. Y es que la teología debe ser para almas pequeñas. Las cosas de la fe deben ser para personas sencillas. Y esa siempre ha sido mi crítica a veces a algunos teólogos que pueden sonar muy rebombantes y toda la cosa con el lenguaje y el léxico, y la gente dice, no, eso fue espectacular, y yo le pregunto qué entendió y no entendió nada. Ya. Entonces, de nada sirve que a veces nosotros usemos cierto lenguaje cuando la gente Sí. no lo entiende. Y bueno, ahí, como digo, estudié teología, surge en conclusión de mi experiencia de fe diaria. De cierta manera, yo conozco a Dios desde que tengo memoria, gracias a mis abuelos y a mi familia en general, y he seguido profundizando en este proceso. Cuando ya fui terminando teología a los 20 años, me gradué a los 21, yo ya precisamente había hecho pues, una reflexión en decir, bueno, sigo ese camino del seminario, o qué va a pasar conmigo, o qué voy a hacer. Entonces dije, bueno, tengo que terminar ciencias políticas, y ya partiendo de ahí sigo en esa reflexión. Algo muy importante,
En la tesis de grado, en el trabajo de grado que hice de teología, que fue sobre la Sagrada Escritura, sobre el Salmo 72, versículo 1 y 2, y los discursos del Papa Juan Pablo II para la paz que se leen siempre el 1 de enero, más la política, fue un trabajo que combiné precisamente esas tres realidades, en el cual llegué a la conclusión que hoy nuestra sociedad necesita pastores civiles. Gobernantes, porque los gobernantes también son pastores. A veces el Día del Buen Pastor, que se celebró semanas atrás, se dejan solo al sacerdote, al obispo. No, no, no. Todo aquel que ejerce liderazgo es pastor, hasta el empresario. Porque el empresario también tiene que guardar a sus trabajadores, que tengan unos derechos, que se les respeten, que haya equidad, que haya igualdad. Y por eso todo aquel que ejerce liderazgo es pastor. Entonces llegué a esa conclusión. Hoy nuestra sociedad necesita pastores civiles. A eso le he echado pensamiento, le he reflexionado, le he orado mucho y digamos que la política también me apasiona mucho en cuanto al liderazgo, en cuanto a estar con la gente y yo creo que esta es un espacio que debemos precisamente más que evangelizar, ya ha estado evangelizado a través de la historia, más que eso es mostrar cuando Dios también gobierna, que es algo que el pueblo de Israel siempre conoció y entendió muy bien con los reyes que tuvo. El rey, a pesar de su humanidad y de sus errores, nunca olvidó que su jefe, llamémoslo así, era Dios y no él. Sencillamente era el instrumento. Era como ese cuerno que resuena, ese hueso pues del cuerno, pero el aliento y la voz es la que pasa por Dios. Entonces, esta es la forma en cómo comencé este proceso teológico, más que un tema académico, es un tema de reflexión y es un tema en el cual mis amigos que estudian filosofía, historia, otras líneas humanistas, yo siempre les digo eso. Nuestra misión tan joven es poder reflexionar precisamente para nuestro tiempo. Cada tiempo tiene sus autores, tiene sus referentes, pero nosotros como jóvenes, ¿qué les vamos a aportar? A mí me encanta el TikTok, Instagram, ¿no? Por eso les digo que tengo también pues por ahí, que me creo, digo yo entre comillas, influencer, con eso Andrés Teólogo, pero más que eso no nos podemos quedar solo en redes sociales, sino que también hay que hacer una reflexión, hay que aportarle a la sociedad, porque es algo, eso es como una herencia. A mí ya me dejaron mi herencia, yo qué voy a heredar a mi próxima generación para que siga esa reflexión y ese caminar. Entonces creo que una invitación que hago mucho a los teólogos laicos sobre todo, es que si usted estudia 4 años de teología, en el cual estudiamos teología dogmática, fundamental, moral, antropológica, sagrada escritura, magisterial, en fin, si te vas a quedar solo para rezar novenas y rosarios, que eso es importante, pero un teólogo no solo está para eso, un teólogo está para llevar a la verdad. Y hoy sí que necesitamos hablar sobre qué es verdad. Entonces, creo que la vocación de ser teólogo también es fundamental en nuestro tiempo, que no solamente está para el tema sacerdotal o religioso, sino que, como dice un gran amigo sacerdote, este siglo veremos laicos muy interesantes, pues en todo el mundo, que se están tomando espacios muy importantes y que a veces pueden tener un poco más de coherencia que ciertos sacerdotes. Entonces eso implica que los laicos tomen un liderazgo un poco más fuerte, dejando muy en claro también, porque a veces se entiende, no, entonces vamos a volver clérigos a los laicos. No, cada uno tiene su misión. El sacerdote, su misión es pastorear desde los sacramentos, pero los laicos tenemos la misión de pastorear desde otras realidades donde el sacerdote a veces no puede llegar. Creo que cada una de las experiencias son importantes y no hay que llegar al abuso o a la exageración. Muy, muy interesante, hermano. Eh, ¿Qué le diría, hermano, a esas personas que creen que solamente debe evangelizar, pues, el sacerdote, el obispo, el papa, el clero en general, ¿no? Yo creo que algo importante es lo que nos dice la Sagrada Escritura, que hay que evangelizar a toda la creación. Y creo que eso nos lo dijo ayer, el día de la ascensión del Señor. Vayan y evangelicen. La evangelización es una misión para cualquier bautizado.
Ni siquiera el teólogo, el laico pues comprometido, el sacerdote. Para cualquier bautizado, la misión de nosotros es llevar un evangelio, pero que no solamente es por palabras. Yo siempre digo eso. Yo soy orador, sí, pero el orador también tiene una ética, porque una cosa es tener palabra y otra cosa es decir palabras. Una cosa es ser charlatán y otra cosa es ser orador. Entonces creo que precisamente va por ahí lo mismo de nuestra misión de evangelización. Eso de ir y hablar y estar en el público y coger un micrófono y no sé qué, puede que a alguno le sirva, uno que otro. Pero más que eso, nuestra manera de evangelizar tiene que ser por la coherencia. Una coherencia que implica tres cosas que para mí resumen los evangelios. Uno, el amor. Cuando yo tengo amor, yo enseño con caridad. Yo enseño con paciencia. Yo creo que Dios tiene que tener una paciencia con la humanidad. Y yo creo que eso es lo que tenemos que precisamente llevar. El amor genera misericordia. El amor es yo entender muchas cosas del otro. El amor permite yo ponerme en los zapatos del otro y entender su realidad, por qué dice eso, cómo lo dice. Lo que tú decías ahorita sobre la oratoria, fundamental. Yo puedo decir una cosa y la otra persona me interpretó otra. Entonces, por eso digo que el amor se da cuando yo comprendo al otro como también como si fuera yo, ¿sí? Es como un espejo. Todo lo otro bautizado debe ser un espejo para nosotros. Uno, eso. Dos, es el tema de no tener miedo. A veces me preguntan mucho eso. Cuando hacemos obras sociales, aquí pues en Colombia, con la fundación que se llama Fundación Juvenil 6 Unitos, que ahorita les cuento un poquito de eso, siempre me preguntan cuando nos metemos a ciertos lugares, ¿a ti no te da miedo? Yo le digo, cuando tú sabes quién es tu jefe, tú no tienes que tener miedo. Cuando tú sabes quién es tu guardaespaldas, no tienes que tener miedo. Obvio, con prudencia. Eso es muy importante. Acá en Colombia nosotros tenemos la novena de Navidad. Creo que en México están las posadas y eso. Acá en Colombia y en Ecuador también hacemos la novena de Navidad, que son 9 días antes de la Navidad. Y hay una frase de uno de los gozos que nosotros decimos en esa novena que dice prudencia que hace verdaderos sabios. Y creo que debemos aplicar mucho eso. Una cosa es no tener miedo, pero otra cosa es ser imprudente. Ir yo es que es mi única verdad, no. Creo que si caemos en el ego de decir que es nuestra única verdad, no estamos haciendo nada. ¿Qué tal si Jesús se hubiera puesto en esas, en decir que era lo único y es esto? Porque a veces las leyes pueden ser muy rígidas, pero cuando una norma tiene amor, tiene precisamente apertura y sensibilidad. Y termino diciendo con respecto al resumen que yo hago de los evangelios, que es amor, no tener miedo, siempre estar felices. Hoy vivimos en una sociedad que hablamos mucho de la salud mental. Yo trabajo mucho eso con los jóvenes. El tema de la felicidad a veces se pierde porque como hay tantas cosas para elegir, cuando uno tiene tanto para elegir se pierde la libertad. La libertad no es que entre más haya mejor, no. La libertad es la acción que yo puedo tomar una decisión, pero a medida que más hay, menos libertad tengo porque menos tengo posibilidad de elegir. Entonces, en este proceso de la alegría que nos invita el Evangelio, un bautizado es una persona que entiende que a pesar de las dificultades, de la ansiedad, de la depresión, del estrés, nunca se nos puede olvidar que nosotros tenemos una particularidad distinta y es que el resucitado vive en nosotros, vive precisamente en la comunidad. Entonces el tema de la evangelización en este resumen que les hago hacia atrás es entender que es una misión para cualquier bautizado y que yo lo puedo hacer desde mi casa yo siempre lo digo, el primer evangelizado es uno mismo. Porque el peor juez que tenemos es nuestra mente. Ese sí es el que menos tiene misericordia, ese sí es el que tiene menos piedad, ese sí que desconoce precisamente muchas veces a Dios. Entonces, el primer evangelizado tiene que ser nosotros mismos y que desde nosotros mismos podemos evangelizar desde lo pequeño. Desde el señor que yo voy en el taxi, desde el que trabaja conmigo, desde mi familia, y sobre todo, algo que termino diciendo que nunca se nos olvide, con el ejemplo. Porque si una persona va a misa, a la Eucaristía, y sale como llegó, igual de mal geniado y estresado, pues no tuvo sentido. Entonces, siempre con coherencia y siempre teniendo en cuenta que la coherencia nace
teniendo amor, que es la apertura que necesitamos hoy. Siempre no tener miedo. Y 3, vivir siempre con la alegría a pesar de las dificultades del mundo. Así es, mi hermano. Ha tocado un punto muy interesante, ¿no? Que es el punto de la caridad, ¿no? De también el saber no poner o colocarnos en el lugar del otro, ¿no? Eh, y predicar con calidad. Yo recuerdo un hermano apologista que me salió a tirar piedra, justamente por eso, ¿no? Porque yo decía que para predicar a los protestantes, ¿no? Pues hay que hacerlo con mucha calidad y entenderlo, ¿no? Porque ellos, pues, a pesar de que puedan estar equivocados, pues ellos también, pues, aman a Dios, ¿no? Y quieren, en cierta manera, acercarse a Dios, pero que el católico no puede acercarse a esas personas, pues, eh, con el látigo, ¿no? Decía el Señor, creo que era en San Juan 13, 35 y 36, que sus discípulos se van a conocer porque se aman unos a otros, ¿no? Eh, Todos nos amamos, pues el fundamento del discípulo del Señor es el amor. Pienses como pienses, ¿no? Tú puedes tener una postura teológica diferente a la mía, pero eso a mí no me va a mermar, pues, el sentimiento de amor y de caridad por ti, ¿no? Que eso no tiene nada que ver y en esa tesitura, pues, a veces nos vemos, ¿no? Abocados con personas que piensan diferente y en vez de tratar de hacer un, pues no sé, un debate o una conversación en plan más o menos académica, ¿no? Pues, ¿cuál es tu postura? Esta. Pues la mía es la otra. Vamos a intentar un acercamiento. ¿Cuáles son tus argumentos? Estos son los míos. ¿Y cuáles son los tuyos? ¿No? Y vamos intercambiando ese tipo de información, pero siempre bajo la calidad, ¿no? Y el amor. Y eso es un punto muy importante, hermano, que has tocado. Y quien quiera tomar el consejo del hermano, pues ahí está el consejo. Quien no, pues es libre de no tomarlo. Eh, Hermano, yo creo, em, y me gustaría saber tu opinión, ¿no? Sobre la formación del pueblo católico. Según tu experiencia, ¿el pueblo católico es un pueblo formado? ¿Le falta formación? Eh, ¿El pueblo católico tiene deseo también de aprender? No tiene deseo, se conforma simplemente con pues ir los domingos, asistir a misa porque es de cumplimiento y como tengo que ir, pues lo hago como un cumplimiento, ¿no? Cumplo y me miento a mí mismo, ¿no? ¿Hasta qué punto eh, el pueblo católico pues ignora su fe? Bueno, algo que ahorita estabas mencionando y quiero rescatar es el tema de la apologética simplemente en una frase, y es que esto nos tiene que llevar al ágora del debate. El debate no es pelear, el debate, y yo como orador se los digo, cuando yo tengo debates, no es una cuestión de venga a ver quién tiene la razón. Nadie tiene la razón en un debate muchas veces. El debate nos lleva a la reflexión. Y Jesús hacía mucho eso. Jesús iba al ágora, iba allá a poner sus posturas y a decirle, bueno, ustedes de pronto no están como un poquito equivocados y esto, pero ¿por qué es esto? ¿Por qué es aquello? Además, porque nunca se me olvida que nuestro Jesucristo es un Jesucristo que dicen, venga, ustedes tienen un concepto de mi Padre un poco equivocado. Están todavía como, venga, yo les ayudo a reflexionar. Y creo que partiendo de esa pregunta que me haces sobre la educación de la iglesia, pues, de los fieles, del pueblo, yo creo que hoy estamos en una crisis un poco compleja. ¿Por qué? Eh, yo siempre he dicho que la iglesia católica es la institución más diversa que tiene como institución en general en el mundo. Por sus ritos, por la cantidad de ritos, por la cantidad de carismas, porque hay, claro, está la iglesia universal, pero están las iglesias particulares con sus culturas, con sus problemas. Entonces, para mí, la institución más diversa en cuanto a muchas cosas es la misma iglesia católica. Claro que nos une un tema universal, que es Cristo. Eso es lo que nos une a todos. Que indispensablemente, según las culturas y las realidades, pueden estudiar un poco sobre esto. Como catequista lo puedo decir a primera mano. Cuando llegan los jóvenes, en los primeros
proceso, los primeros días de catequesis, pues, es sorprendente los errores que uno encuentra, porque yo me acuerdo en un texto, me acuerdo que fue uno de los primeros textos que me pusieron a leer como teología, que se llama Matar a nuestros dioses. Un texto hermosísimo, en el cual el autor, si es que ahorita me acuerdo del autor, es que no quiero equivocarme de pronto, nos decía, a nosotros de niños nos dicen este ejemplo, y va mucho a la educación que tú me estás preguntando. Ojo, no te vayas a comer esa galleta porque Dios se pone bravo. Y decía, ¿qué le va a importar Dios que se coma una galleta? Entonces educamos mal a los niños desde pequeños. Más bien enséñale por qué no hay que comerla, por qué hay que tener disciplina, por qué hay que hacer caso, por qué hay que seguir unas normas, porque las normas nos permiten vivir. Pero Dios no nos impide, porque Dios es tan caballeroso que respeta nuestra libertad, y Dios, el Dios que nos enseñan precisamente es el Dios en el cual yo siempre he dicho, tenemos una libertad, lo que llamamos libre albedrío. Entonces, por eso a veces, y son temas que los jóvenes me preguntan que por qué hay guerras, por qué Dios lo permite, no sé qué, no sé cuántas. No, Dios no es que lo permita. Dios es un hombre, ni siquiera pues tiene un Dios en sí mismo, es una persona que respeta nuestras decisiones. Y si nosotros nos metemos pues en ciertos errores, pues él no es como el papá cuando uno está pequeñito, que nuestros papás no solucionan los problemas. Uno llega a la adultez y ya eres tú. La humanidad está muy adulta como para que nuestro padre venga, pues, venga, yo les ayudo. No. Y además que nosotros, Él nos dio todo. El Espíritu Santo, que además estamos en preparación a Pentecostés, Él nos dio todas las herramientas necesarias para precisamente guiar. Entonces, ese ejemplo me deja, y siempre me gusta llevarlo mucho, porque es cierto, nosotros vivimos una fe, es que yo quisiera. No, querer es la primera parte, ¿cierto? De estar entusiasmado, pero querer no solo sirve, sino hay una acción concreta de yo hacer. Y nos quedamos, yo a veces lo digo, nos quedamos como a veces en el tiempo de Jesús, los hebreos con sus leyes, era por cumplir. Hoy nos está pasando muchas veces lo mismo. Vamos por cumplir, pero no hay un cambio y una transformación. Entonces de nada nos sirve precisamente cumplir y el mandato del domingo y no sé qué, si de verdad eso no es solamente de un día. El ser cristiano es un estilo de vida. Yo siempre lo digo. El ser católico cristiano es un estilo de vida. Y cuando yo hablo estilo de vida, eso es como todo en la vida. Tengo que educarme, tengo que aprender a escuchar, tengo que poner en práctica. Entonces, cuando yo hablo de estos elementos un poco académicos, yo eso trato de que las catequesis se lleven. Yo no soy de que venga, apréndanse en los 10 mandamientos, el credo, el gloria, no. El credo y el gloria lo repetimos en la misa, más que lo repetimos, no, lo decimos entre todos, y eso constantemente se nos va guardando en la memoria. A mí lo que me interesa más como catequista es que el joven, cuando llegue al momento de recibir su sacramento, por lo menos comprenda qué está haciendo ahí. ¿Sí? No es venga yo la fotico, es que ese día me voy a poner el vestido, el traje, el no sé qué, en la noche tengo una cena o me van a hacer una fiesta. No, lo importante de la preparación sacramental es que la persona entienda qué está haciendo ahí. Porque, o sea, ¿por qué vamos a misa? ¿Por qué estamos ahí? Porque pasa mucho eso. Hoy pasa con los papás. Obligan a los jóvenes a ir. Y siguen con esa idea del Dios. Venga, porque es que si no, Dios se pone bravo. Dios no sé qué. Una vez yo me acuerdo que le dije, si usted cree que Dios se pone bravo por no ir al culto, entonces usted está diciendo que Dios es un Dios egocéntrico, porque necesita que lo adoren. Una vez me acuerdo que les dije eso. ¿Y a qué voy con ese ejemplo? La Eucaristía se hace para los hombres, no muchas veces para Dios. Precisamente Jesús se queda en un pan tan sencillo y tan simple para nosotros. La Eucaristía se hizo para el pecador. A veces no es que los que pueden comulgar es el santo. No, la Eucaristía es el puente precisamente que nos va a permitir conectarnos con Dios y en el cual nosotros podemos descargar todo. Entonces, si la gente no comprende esto, por eso es que es muy fácil que la gente hoy pierda su fe, más que perder su fe,
tenga unos pensamientos erróneos, equívocos, si no hay una educación, y eso también va mucho para los sacerdotes. Yo me he encontrado con sacerdotes que yo les comento una cosa y no saben. Y ahí hablo lo que estábamos hablando del principio. Los seminarios necesitan urgentemente una reforma académica. ¿Por qué? Porque a mí me parece un poco peligroso que los laicos lleguen a saber un poco más que los sacerdotes, porque a veces el sacerdote llega a un punto esencial y es que yo soy el sacerdote. No, a mí no me interesa, usted puede ser quien quiera, pero si usted me está diciendo algo mal, ¿yo cómo voy a permitir que le diga eso al pueblo? Entonces ahí comienza el conflicto. Yo creo que eso es importante, que el laico debe entender que el sacerdote cumple una función muy importante, es que sin los sacerdotes no hay sacramentos, y que el laico también cumple otra función esencial y que va mucho al tema académico. Yo creo que esa es la invitación que yo también le hago mucho a los catequistas. No se enfoquen tanto en la repetidera, enfóquense en que eso que estamos hablando de ese Cristo resucitado llegue a donde tiene que ir, que es al corazón de un joven que está rodeado de muchas cosas que entre comillas es verdad, pero en realidad estamos inmersos en una cantidad de mentiras y a veces perdemos la única verdad. Entonces, creo que sí estamos en una crisis catequética, como digo yo, pero te cuento una cosa para cerrar esta parte, y es que a mi juicio es culpa un poco de nuestros gobernantes jerárquicos en la iglesia, porque en los siglos pasados pienso que se quedaron dormidos en los laureles, entonces se quedaron en una iglesia de repetición, donde venga usted cumple con el diezmo, usted cumple con ir, usted cumpla esto y ya, a Dios le agradó. A Dios no le agrada, siento tanto esas realidades. A Dios le agrada es que tú puedas vivir tranquilo, puedas vivir en paz. Y eso fue lo que el Señor resucitado nos enseñó. Les traigo la paz. Y vivimos en tormentos internos que a veces no entendemos eso. Entonces, lo que estamos viviendo hoy es consecuencia de que se perdió la catequesis. No es tanto por los papas que han habido, no, sino hablo de los que a veces son encargados de la educación, que son los sacerdotes, desde la parte rural, la parte urbana, con el campesino, con el empresario, con cada una de las realidades. Entonces eso es muy fundamental, que nosotros podamos profundizar, y esa es la invitación que yo siempre le hago a mis compañeros de teología. Nuestra misión para este tiempo es llevarnos a la verdad. La verdad es Cristo. Y la verdad tiene muchos caminos, pero que terminan en la misma finalidad, que es Cristo. O sea, cualquier camino que esté alejado de eso no es verdad, sino toda verdad tiene que ir encaminada a las enseñanzas de la fe. Pero para eso tenemos que reflexionar hoy muchas cosas. Como jóvenes lo digo, yo siempre he dicho que hoy estamos invitados a una teología centennial. Una vez dije ese término. Entonces todo es como teología centennial. Yo, claro, la teología que mi generación tiene que reflexionar. Y esa reflexión tiene que hacerse desde muchos puntos y ejes. Porque a medida que avanza la sociedad y la cultura, así también tiene que avanzar no la esencia, sino la manera en que yo hago la pastoral y la evangelización. Así es, hermano. A mí me ha dicho algo, hermano, que es totalmente cierto y lo he vivido en mis propias carnes. En que haya laicos que sepan de algunos temas, claro, más que el sacerdote. Yo me he visto en al menos un par de ocasiones, la última fue hace un mes. No voy a decir ni en qué iglesia fue, ni qué se dijo, ¿no? Para salvaguardar un poquito, ¿no? Pero sí me vi en la tesitura, me pasé una vergüenza increíble, pero también tuve que actuar en consecuencia, ¿no? Pues yo no podía irme a casa con ese pecado de omisión terrible, ¿no? Porque también es una obra de misericordia corregir al que no sabe, ¿no? Yo también me equivoco y a mí me gustaría que cuando me equivoque venga alguien y me corrija, con todo el amor del mundo, por supuesto. Y soltó una herejía enorme, enorme, enorme. Y yo, eso fue en la homilía, contó una herejía enorme. Y yo desde la homilía hasta que dio la bendición final, la despedida, yo tuve un combate interno. Voy al sacerdote, no voy,
Si se lo digo, ¿cómo se lo digo? Y si se lo digo, ¿qué me va a decir? ¿Cómo me va a contestar? ¿Cómo? Digo, me da igual. Como decimos aquí, ¿no? Me echo la manta sobre la cabeza. No miro para ningún lado y yo me enfoco en que tengo que ir y listo, ¿no? Y me acerqué a él después de la misa y le expliqué. No, perdón. Le pregunté, le hice una pregunta cerrada para cerciorarme que él efectivamente creía eso. Y yo le dije, padre, tal cosa que usted dijo, ¿usted cree que es así, no? Sí, claro. Y yo le dije, no, eso no es así. Esto es así, 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 así. Luego reculó, ¿no? Y se dio cuenta del fallo y yo me hice como el que yo me confundí, ¿no? Yo no quise hacerle más sangre, ¿no? Yo me hice como, sí, padre, quizá yo le entendí mal, ¿cierto? Es verdad, ¿no? Y me marché, ¿no? Pero es muy grave que un laico tenga que ir a corregir a un sacerdote. Quizás el sacerdote en otras cosas, pues, le da a uno mil vueltas, ¿no? Pero es cierto, ¿no? Que ciertos sacerdotes tienen, pues, em, ciertas mermas, ¿no? En su formación y es grave, ¿no? Personas que están frente a su rebaño, ¿no? Y que el rebaño, pues, escuche ciertas cosas y si el rebaño no está formado, pues, el rebaño va a decir, sí, claro, por supuesto, ¿no? Lo dijo el sacerdote, pues, eso es así, ¿no? Igual me pasó, hermano, igual tú nos puedes iluminar un poco, ¿no? Con un hermano que me decía un día en cuestión de la comunión. Dice, José, a ver cómo me explicas que el cura se toma el vino y el pan y a nosotros solo nos da el pan, ¿no? Le tuve que explicar, ¿no? Lo que la iglesia enseña sobre eso, ¿no? Y me pareció un poquito una fe como de niño, ¿no? Una fe de niño porque él se fija en lo que se está tomando el otro y él también lo quiere, ¿no? Porque él se cree que Cristo está separado bajo las dos especies, ¿no? Y me pareció muy preocupante porque, claro, ¿no? Este chico no entendía verdaderamente el sacramento, ¿no? Bajo las dos especies, puedes tomar la comunión bajo las dos especies, el pan y el vino, o quizás pues en uno de los dos, ¿no? Y ahí está el Cristo completo, ¿no? Incluso en una partícula pequeñita está igualmente Jesús al completo, pero eso va a consecuencia, ¿no? de lo que estamos hablando, la falta de formación del pueblo católico, ¿no? Que ni siquiera el sacramento, como decimos en la misa, ¿no? El sacramento de nuestra fe, nuestro centro, ¿verdad? Que es Cristo mismo, nos entendemos ese sacramento, con lo fácil que sería, pues no ser, hacer catequesis, pues no sé, de adultos y explicar esas cosas. Cosas que deberíamos de saber como el A, E, I, O, como las 5 vocales. Yo creo que es algo muy importante mencionar con eso de la educación. También tiende a verse o se cae un poco en extremos, tanto en una cosa como en la otra. A veces es cierto que todos necesitamos de la humildad, porque a veces me ha pasado también en las humildades de los padres cuando yo empiezo como a rascarme el cuello y yo decir, Señor, bueno, a veces yo digo, pues si sé que el sacerdote de pronto le falta un poco escuchar, pues para qué voy a ir a perder mi tiempo, ¿verdad? Tú sabes cómo haces tus cosas. Yo siempre le digo, ¿para qué ir a pelear con el necio? ¿Para qué ir a pelear con una persona que parece un ladrillo? Entonces, pierdo mi tiempo, desgasto mi energía. Entonces, creo que es saber que todos, desde el que sabe hasta el que no sabe, porque, mira, yo te digo una cosa. Yo al principio fui catequista cuando llegué a la universidad, a los 16, a los 17, fui catequista del sacramento de la Eucaristía. Entonces, yo aprendí tanto de teología con esos niños. Los tratados más difíciles que a mí no me podía entender en teología, los niños me los sintetizaron, con ejemplos de la vida cotidiana. Claro, eso se necesita de una reflexión y de una apertura para yo poder entender eso.
Una vez yo me acuerdo que yo llegué a una clase de teología que estábamos debatiendo sobre el tratado de Dios uno y trino, sobre la inmanencia y el fraccionamiento, pues las personas de la Trinidad. Y recuerdo que uno de los niños me los explicaron con otras analogías, como Harry Potter. Me salieron con unas cosas y yo impactado. Y yo dije, Señor, con razón, el reino es para los niños. Si es que ellos entienden con tanta facilidad estas cosas, y yo no sé por qué a medida que crecemos nos volvemos como más complicados. Yo siempre he dicho eso. Entonces, ese gesto de humildad que uno tiene que tener hasta el niño que te enseña, como hasta el anciano que te puede enseñar. El sistema académico o el aprendizaje comienza desde el instante en que tú tienes que aprender a respirar, porque no es una cuestión solo biológica de que tú inhalas y exhalas, sino que a ti te enseñan a respirar cuando entrenas natación, cuando entrenas un deporte, hasta el último respiro de tu vida que tienes que aprender que ahí es cuando entiendes qué es la muerte. El sistema académico y uno aprender es constantemente. Hasta uno dice, uno aprende hasta donde uno menos cree, de verdad, pero siempre tenemos que tener esa capacidad, no de oír, sino de escuchar. Porque oír es sencillamente la acción que hacen mis oídos de alguno o cualquier ruido. Pero cuando yo escucho es porque tengo atención de esas cosas. Entonces creo que eso es muy importante sobre lo que dices, de que más que peligroso, sí, sí puede ser un poco peligroso sobre que los laicos puedan ser un poco más que los sacerdotes, y lo digo porque es que el sacerdote siempre es el que lidera, y entonces, no, es que si lo dijo el sacerdote, así es como es, así es, lo que dice el sacerdote es ley, no necesariamente, porque nunca podemos olvidar que tanto él como nosotros, tú, todos, somos humanos, y en esa humanidad tenemos esos errorcitos, que esa es nuestra misión en la tierra, irlos mejorando, irlos perfeccionando para poder llegar el día de mañana a la santidad. Creo que precisamente esa es la acción que tenemos que tomar siempre. La humildad, que es la capacidad que yo tengo como de escuchar a cualquier persona. A veces hay personas que uno le pueden decir, como dice, qué bobada, pero después uno le comienza como a coger el hilo y a reflexionar y uno dice, parce, es que parce, ese es un término aquí en nuestro país, amigo, la verdad es que sorprendente tu reflexión. Entonces creo que eso es muy importante. Para que tengamos un pueblo catequizado, necesitamos de catequistas que siempre estén aprendiendo, que no se queden sencillamente con lo que aprenden, porque eso siempre me acuerdo que mi profesor de tesis siempre me decía, lea más, porque cuando uno estudia teología hay una partecita, hay un momento donde como que las cosas se fraccionan y uno dice, Dios mío, perdí la fe, o yo no sé qué fue lo que pasó, pero no, usted no ha perdido la fe, es que a usted le falta leer más para que pase a la otra parte. Eso hace la teología te coge a ti como en un momento en el cual a ti te han enseñado muchas cosas que a veces pueden estar equivocadas y te pasa la verdad, que es una verdad que no solamente es una, sí hay una verdad que es Cristo, pero lo que yo digo, hay muchos caminos, pero que esos caminos terminan en la misma finalidad, que es el encuentro con Cristo. Así es. Hoy me hicieron una pregunta muy interesante, ¿no? Un amigo de aquí de Málaga, el cual fuimos compañeros de grupo de parroquia, me hizo una pregunta muy interesante, ¿no? Y no es para que me la respondan, ¿no? Sino me refiero para que la gente, pues, entienda qué importante es la formación. Me preguntó, ¿no? Me escribió esta mañana y me dijo, mira, José, tengo una duda teológica. Digo, bueno, tengo para ti una respuesta también teológica. y, y me escribió, ¿no? Y me hizo la pregunta. La pregunta era, ¿no? Básicamente, Cristo, cuando estaba aquí en la tierra, ¿no? Si estaba también en el cielo, ¿no? Es una pregunta que no es para responderla con un sí o con un no. Me pareció muy interesante, ¿no? Y me puse a estudiar ese tema, aunque le respondí, ¿no? Bajo lo que yo entendía. Y me puse a estudiar, por ejemplo, pues las obras de San Ambrosio, ¿no? El misterio de la encarnación de Cristo y también otra obra de la encarnación de San Atanasio, ¿no? Que me parece muy importante. El tema Grandes padres de... de la iglesia. Grandes padres Exacto, de exacto, exacto.
Y es que la teología, yo no soy teólogo, ya quisiera y me encantaría. eh, la teología, ¿no? Católica, es que yo creo, hermano, es como una fuente, ¿no? Que comienzas a beber, a beber, a beber y siempre tienes sed. Porque siempre hay cualquier tipo de cuestión. Pues a mí nunca me habían planteado esa pregunta. Jesús, cuando estaba en la tierra, estaba también en el cielo. Hombre, en esencia, Dios está en todas las partes, ¿no? Pero no era una cuestión que yo mismo me había planteado, ¿no? Yo nunca me paré a pensar de decir, mira, pues, estaba Jesús también en el cielo cuando estaba andando, pues no sé, por Samaria, ¿no? Esa era la pregunta, ¿no? Que eso lo podemos dejar para otro programa, porque no es un tema que se pueda decir, sí, sí estaba en el cielo. No, no estaba en el cielo. Es un tema bastante largo de explicar, ¿no? Y me parece muy importante eso, ¿no? Que el católico, pero el católico de a pie, me refiero. No me refiero al católico que esté en el seminario, o el que es sacerdote, o el que es cardenal, ¿no? Sino, eh, como decía un poco San Jerónimo, ¿no? Que desconocer la escritura es desconocer a Cristo, ¿no? Pero de igual manera, toda esa base que tenemos también de patrística, ¿no? Pues también nos hace conocer a nuestro Señor y nos hace amarlo aún más, ¿no? Yo ansio por saber todo de mi Señor, todo. Si cualquier pregunta teológica que se me plantea, si yo no la sé, pues voy, busco las fuentes, busco las partes de la patrística de los santos padres donde me puedan mostrar, ¿no? Las cuestiones sobre esa pregunta y son momentos para mí que me maravillo con las cosas de Dios y que siempre, y es curioso hermano, y eso es así, la iglesia siempre tiene la respuesta. Total, yo creo que eso es lo más hermoso porque nunca se nos olvida que la iglesia como madre que educa es una gran educadora, Así es es. sabia por su cabeza. Entonces, yo creo que eso es lo más fundamental. Una pregunta muy interesante que yo la llevaría a lo que, la verdad, muy interesante, la verdad, la llevaría mucho al tratado de Dios uno y trino y las misiones de la Trinidad, ¿cierto? Porque cada uno completa. Eso es como cuando me han preguntado si cuando muere Jesús en la cruz muere Dios. Va muy encaminada por ahí Sí, sobre la división que se tiene en cada una de sus misiones, pero que sigue estando Dios en esa misma inmanencia. Entonces, eh, la iglesia es sabia por su tiempo, sin embargo es algo que yo digo hoy. Aunque la iglesia tiene una, es la sabiduría, es importante decir que hoy la iglesia, el tiempo está avanzando muy rápido y siento que la iglesia ya parece una persona muy de avanzada edad que llega tarde en algunas cosas. Yo sí digo que hoy, aunque la iglesia, siempre me acuerdo que le decía eso a mis compañeros, es que la iglesia llega tarde, no, es que la iglesia se demora en pensar y reflexionar y no sé qué. Yo siempre pensaba en eso, no, no, yo sí, yo soy, obvio que hay que pensar, obvio que antes de hablar hay que pensar y mucho, y hay que orar demasiado. Pero la iglesia hoy a veces tiende a llegar tarde a algunas cosas que el ser humano se está preguntando y cuando llega a la iglesia ya giró a otra temática. Entonces, creo que eso es fundamental y creo que esa es la misión precisamente de los teólogos. Los teólogos, sean sacerdotes o laicos, nuestra misión siempre es llevarnos a la verdad, pero al tiempo que se está llevando la situación. Porque cuando pasa la situación, ya se dijo unas supuestas verdades que terminan confundiendo mucho más. Entonces, cuando llega a la iglesia a decir, hey, eso no era tan así, no sé qué, ya la gente se ha creído el cuento, como decimos por ahí. Y como ya la gente se ha creído el cuento, es muy difícil cambiar desde el aspecto cultural una realidad. Así que sí, la iglesia es muy sabia y o sea, es que la iglesia, por favor, es o sea, como en la expresión, o sea, es fantástica. Sin embargo, en nuestro tiempo, la iglesia debe ser más dinámica, debe ser más juvenil, obvio con esa sabiduría anciana, como decimos muchos, pero con la velocidad de la juventud, porque si seguimos llegando tarde a las cosas, pues otras corrientes, otras realidades, más que ganarnos, esto no es una competencia,
Esto no es una competencia, es que nos alejan de la verdad. Y entre más lejos estemos de la verdad, pues más errores, más problemas y más situaciones nos pasan. Así es, hermano. Pues, hermano, para ir concluyendo, ¿no? Más que una pregunta, pues, eh, es una curiosidad mía, ¿no? Eh, ¿De qué santo es devoto? Mira que yo siempre he tenido una particularidad con los santos. A mí me parece algo muy interesante la devoción que se puede dar de muchas personas por los santos. Pero siento que cuando a veces uno es devoto tanto de los santos, se pierde de que tú tienes que también ser santo. Uno dice, no, es que uno toma los ejemplos y no sé qué. Yo, los ejemplos para cada persona es distinta. Sí, Tú eres diferente. Uno dice, no, yo quisiera, ay, ahí pasa mucho porque le damos mucha ideología o ponemos algo muy a la perfección. Yo quisiera morir antes de morirme con una cruz en la mano y no sé qué. Y entonces nos llevamos a una cantidad de ideas por allá muy a las nubes. Y yo siempre que me preguntan eso sobre los santos, yo te puedo decir que más que ser devoto de uno, admiro su humanidad. ¿Por qué? Porque a veces, es más, la santidad, una vez dije, la santidad es de humanos, porque la humanidad es la que define quién es santo y quién es no, y quién no lo es. Porque eso siempre también trato de mencionarlo mucho en ciencias políticas. Cuando me preguntan que si el violador va a llegar al cielo, que si el asesino, que si no sé qué, yo les dije, yo siempre les he dicho, no me pregunten una cosa porque no soy Dios para responderla. Además que la misericordia de Dios, yo creo que la humanidad no se acerca ni al 5% de lo que es. Porque estoy seguro que si Dios fue capaz de enviar a su Hijo a que pasara por este proceso, no sé Dios a qué más se atrevería, porque eso es como cuando una madre, para una mamá o para un papá, un hijo es todo. Entonces, yo creo que los santos tienen que mostrarnos es que para mí la santidad es que desde mi humanidad entra Cristo a iluminar, como cuando estamos en la vigilia pascual, ese cirio que entra en la oscuridad y va iluminando cada una de las fracciones de mi realidad, cada una, familia, educación, pareja, a nivel personal, salud, etcétera. Porque a veces yo digo, no, un santo o el otro, entonces la gente, ay, sí, ¿qué es esto? Y los llevamos otra vez por allá a las nubes y los ponemos en pedestales, cuando no, la santidad es algo muy simple y muy sencilla. La santidad es algo que requiere de mucho, pero que no requiere de nada. Yo siempre digo esa frase y es una frase que sigo reflexionando sobre eso. De pronto sí diría a Santa Teresita porque es la patrona de mi parroquia, ¿verdad? Pero la verdad no conozco, no he leído ni los diarios, ni nunca he leído mucho de los santos. Claro, he leído a los padres de la iglesia desde un tema académico, he leído a otras fuentes teológicas, Santo Tomás, San Agustín, pero sin embargo, creo que los santos que tienen dos misiones como santo es ser modelo y ser intercesor. Y más que esas dos cosas, yo creo que la mayoría de los santos nunca creyeron que iban a ser santos. Y creo que precisamente es eso. Si nosotros le quitamos la humanidad a la santidad, no merece ser digno de llamarse santo. Porque es la humanidad el único camino, porque es esa cruz, la única que nos permite llegar a ese gozo. Y que es un gozo que podemos vivenciarlo desde una experiencia desde ya. No desde, ay, venga, yo me muero a ver qué pasa. No, la santidad tiene que vivirse desde ya con el resumen que les hacía anteriormente sobre los evangelios. Amor, no tener miedo y siempre estar felices a pesar de las adversidades. Entonces, si me pones a elegir, he admirado muchos y a jóvenes también que han llegado y creo que se ha esparcido mucho la vocación por Carlos Acuti y otra diversidad de santos, pero más que yo tenerlos como modelos y ejemplos, creo que yo trato de tener un modelo personal, porque mi realidad es diferente a la de ellos. Y si yo quiero algún día, yo siempre he dicho, si la iglesia, que es la que nos permite ese título, eh, pues me da esa posibilidad, porque primero pues es una virtud de Dios. Yo creo que es eso, enseñarle a las personas que para tú ser santo
necesitas es desde ti. Tú mismo eres tu puente. Otros nos enseñan, es cierto, lo que estábamos hablando desde la academia, pero tú no puedes vivir la vida de otros, tú no puedes vivir la vida de un santo, sino que tú tienes que vivir tu vida, tu realidad y tú desde cada una de tus cosas. Así que diría que Santa Teresita, porque es la patrona de mi parroquia y porque me dejó una frase muy hermosa que mencioné ahorita con respecto que la fe es para sencillos, y es verdad, la teología es para la gente de a pie, que de por sí ahorita trabajé y estoy trabajando en un proyecto que es un periódico que se llama El Teólogo, y lo vamos a empezar a repartir en la calle para Qué enseñarle a la bueno. gente de teología cosas muy sencillas y simples, cosas que uno debería saber de la vida cotidiana, y a ver si combatimos tanto la ignorancia, porque una cosa es desconocer y otra cosa Sí. es saber, pero a pesar de que sé, sigo de necio. Entonces, creo que ese es un llamado que yo creo que tenemos que hacer, de impulsar mucho la academia. Vuelvo a lo mismo, con términos simples, con un lenguaje sencillo, que no sea tan abrumador, y enseñándole a la gente que el mejor camino para yo poder llegar a la santidad, obviamente que es Cristo, pero para llegar a Cristo yo soy mi vehículo. A veces no nos podemos ir con los ejemplos de otros porque otros tuvieron otra realidad, sino que yo tengo que ir desde la mía. Y esa es la invitación, como hizo Jesús con los apóstoles. Los llamó desde su realidad de corrupción, de mentira, de desorden. El pescador, el que cobraba impuestos, el que no sabía nada, el sabio, los llama desde su realidad. Y creo que eso es lo más hermoso que podemos hablar sobre los santos y sobre la santidad. Así es, hermano. Pues, hermano Andrés, mil gracias por haber querido estar en el canal, en Pater Noster, muy agradecido. Excelente las explicaciones que ha dado. Y me gustaría, hermano, pues que para terminar, pues diera algún consejo, ¿no? A esos jóvenes que pueden estar viendo este video y esos padres también que están viendo esta entrevista. ¿Qué consejo le podrías dar a un joven que tiene dudas si iniciar, pues no sé, los estudios a la teología, pues al seminario, también? ¿Qué consejo podemos darle a ese joven que aún no se ha decidido a darle el sí al Señor? Yo lo hablo desde mi experiencia. Y el primer, voy a dar un consejo a los jóvenes y otro a los padres, porque son realidades Perfecto. distintas. Comienzo con los jóvenes. Yo creo que lo que primero tenemos que tener es apertura. Lo digo porque la iglesia es santa, pero también es humana. Y uno se encuentra con muchas cosas, muchos casos que pasan en los seminarios, en los templos, en las parroquias, que no son muy santos del todo, pero que no se nos olvide esa humanidad. La iglesia tiene dos líneas, que una no puede vivir sin la otra. Eso es como la vida y la muerte. Una no vive sin la otra. Entonces, la iglesia desde esa humanidad y desde esa santidad nos invita, y a ustedes jóvenes, a que tengan apertura, pero una apertura es con ustedes también. Porque a veces la gente se va o está muy ligada. Es que no, es que el que es seminarista tiene que ser no sé cómo, no sé cuántas. Hablo el ejemplo que decía las botellas. No, eso no, creo que ese no es el llamado. Y yo creo que un llamado no lo hace un sacerdote. Ah, es que usted se ve como muy bueno para ser sacerdote. Eso es lo que está perjudicando precisamente a la iglesia. Que llegan personas que no están llamadas a ser sacerdote. Y ser sacerdote es un estilo de vida, es un estilo de vida. Ser sacerdote no es un premio. Ser sacerdote es yo tener un estilo de vida, que es el sacramento del orden sacerdotal, así como está el sacramento del matrimonio. Son dos estilos de vida diferentes, y hay otros también, pero hablando precisamente del sacerdocio, es un estilo de vida que tú tienes que entender que está ligado al servicio. O sea, que tú te entregas hacia la comunidad. Tú no serías sacerdote sin el pueblo, como el empresario no es empresario sin sus clientes, como el profesor no es profesor sin sus estudiantes, si el político no es político sin sus electores. Todos somos un ciclo, y por eso, más que el miedo nunca se va a quitar, eso es fundamental,
Y lo digo como orador, cuando yo enseño los cursos de oratoria que le doy a los jóvenes, a los papás, a los profesores, a todos, yo les digo, el miedo es algo natural. ¿Por qué le tenemos miedo a tenerle miedo a eso? Si es que el miedo precisamente es una sensación muy enriquecedora. Preocúpese si no tiene miedo, porque cuando uno no tiene miedo, no tiene límites. Y si uno no tiene límites, pues uno llega a cometer errores de verdad que a veces son irreparables. Entonces, en primer lugar, tener apertura. En segundo lugar, ser conscientes de que el llamado no es que tú eres bueno para ser sacerdote, yo te veo como en eso. No, el llamado es de Dios. Y solo tú puedes decidir esa realidad. 3 es el tema de la comunicación, que estaba hablando, pues que hablamos hoy un poquito de la oratoria. La oratoria, vuelvo a decir, que es el arte de hablar con elocuencia. La oratoria es fundamental porque no es hablar con los otros, es hablar contigo mismo. Si tú no tienes esa capacidad interior, y recuerden esto, yo veo mucho cuando yo he sido mentor espiritual de jóvenes, de adultos, de sacerdotes, también he estado con sacerdotes. Yo les digo, no se mientan. O sea, ¿por qué tienen que mentirse? Miren, hay dos personas que ustedes nunca se pueden mentir, Dios y usted. Porque solo Dios y usted son los únicos que conocen las verdades más negras, buenas, oscuras, como quieran llamarlas, de su interior. Entonces, no se mientan a quienes son. Y 4, siempre la autenticidad. Uno no puede cambiar y dejar de ser quien es, porque es que yo tengo que encajar. Vuelvo a lo mismo el ejemplo de las botellas. No, el sacerdocio, el Señor nos llama desde nuestra realidad. Y este llamado, porque yo me acuerdo que yo le dije a un padre, es que entendí que yo no necesito ser sacerdote para ser santo, le dije yo. Y es eso, ser santo, eso, el llamado es para cualquier bautizado, ser santo. Y como lo decía ahorita, es un llamado desde nuestra realidad personal, desde lo más que nos disgusta como hasta lo que más nos agrada. Entonces, nunca perder la autenticidad de quienes son, porque si ustedes pierden quiénes son, sencillamente se volvieron uno más del montón. Y creo que la sociedad hoy nos está invitando a no ser fotocopias, sino a tener esa autenticidad propia. Esos serían los 3, 4 puntos que tenemos que tener en cuenta. Más que para ser sacerdote, es para entregarnos al servicio, para entregarnos a ser bautizados con coherencia. Por eso este llamado, jóvenes, no es para el que quiere ser sacerdote nomás, es para el que es bautizado. Y como mis amigos siempre dicen, yo también salgo a fiestas, yo también me divierto, también voy a cine, comparto con mis amigos, etcétera. Pero no nos podemos quedar solo en eso. Y que precisamente es que yo dejo de hacer cosas que me gustan para yo poder encajar, no perdamos la autenticidad. Y con los papás, digo algo muy especial. A veces se dice, y eso también va para los jóvenes, esta es la conexión que yo siempre hago, no, es que nos estamos quedando sin sacerdotes. Y yo me acuerdo que yo le dije a un amigo que es obispo, nos estamos quedando sin sacerdotes porque es consecuencia a las malas decisiones que se ha tomado. Es consecuencia a la poca coherencia que hay en la parte jerárquica de la iglesia. La parte jerárquica de la iglesia tiene muchas cosas por mejorar. Entonces, como un joven hoy, esto no es devolver, es que es más atractivo el pecado, que no sé qué, no. Yo siempre he dicho, yo pues como tengo una fundación, sé de marketing, sé de temas comerciales, sé de muchos temas, eso es como un producto, como yo lo vendo, una cosa aburrida, porque es que así lo están vendiendo. Más que venderlo es entender que ser sacerdote o estar al servicio de la iglesia es un llamado único para cada persona única y que los papás también tienen un rol supremamente importante y yo lo hablo desde mi realidad con mis papás. Aunque mis papás son divorciados, ellos siempre entendieron que sus hijos era el puente que los unía y que sin importar eso, siempre iban a estar en todos los momentos. Y así ha sido hasta ahora. Y los papás cumplen una misión fundamental porque yo les digo una cosa, y eso se lo digo cuando tengo reunión de papás de confirmación. Ustedes no crearon a sus hijos, ustedes los engendraron, que son cosas diferentes. Dios los creó, pero ustedes fueron como la cápsula para que eso se diera, pero no son su creación.
porque a veces se diga, no, es que usted tiene que ser abogado porque mi papá fue abogado, usted tiene que ser no sé qué porque venimos de una familia de médicos, de abogados, de políticos, de empresarios. A veces eso sí puede ser importante, pero padres de familia, lo más fundamental y que esa ha sido siempre la búsqueda de Dios es que seamos felices. Y no hay como cuando una persona es feliz con lo que hace. Yo lo que digo, yo estudié teología porque es mi vocación y me apasiona, pero ser politólogo es mi profesión. Claro que ser teólogo también implica una profesión, pero es como para diferenciar que la teología es como un hobby y no es para perder el tiempo, sino es porque algo que me apasiona. La ciencia política yo la veo más como un aspecto profesional, pero cuando tú estudias algo que a ti te encanta, mira, yo te puedo asegurar que tú te trasnochas, no duermes porque te apasiona tanto el cuento. Así le pasa al arquitecto, al abogado, al ingeniero, al médico, es más, hasta el simple pescador. Si eso le apasiona y eso le hace feliz, es importante. Entonces, los papás se preocupan mucho por qué va a pensar la sociedad, por qué va a pensar mi familia, por qué mi hijo salió así, por qué mi hijo se comporta de una manera, por qué mi hijo tomó esta decisión. Creo que después de tanto tiempo, de tantos ciclos de reflexión, nuestra invitación hoy es que los papás apoyen a sus hijos. Claro, la función de un padre es precisamente educarlos. Cumpla su misión de educarlos y se educan con amor, se educan acompañándolos. Y miren, el amor, como decía Juan Pablo II, que eso es otra persona que admiro, la verdad, como líder político también, es Juan Pablo II, y él decía que el amor vence siempre. Y eso es así, yo lo he comprobado. Si uno ama de verdad, el amor no tiene límites. Y el mayor ejemplo es Cristo. Cuando uno ama de verdad, el amor no puede ser limitado. Y eso le digo cuando tengo parejas en asesoramiento. El amor no tiene límites. Claro, hay unas normas que existen para que podamos vivir. Pero cuando yo de verdad amo a alguien, lo acompaño hasta en sus locuras, porque sé que eso le apasiona y eso le gusta. Y creo que esa es la misión de los papás. Siempre, uno, educar con amor. Dos, acompañarlos hasta el extremo. Ojo, acompañarlos hasta el extremo no es acompañar los caprichos. Eso es otra cosa. Acompañarlos hasta el extremo es que si eso es para el bien del joven, háganlo, que no le tengan miedo a hacerlo. Vuelva a lo mismo, el miedo nunca se va a ir y el miedo siempre va a estar. Pero si ustedes llevan a que una persona hoy que vivimos en un mundo tan infeliz pueda de verdad ser feliz desde su libertad y desde su tranquilidad, creo que cumplieron con la misión de ser papás. Así es, perfectamente resumido, hermano. Pues mil gracias, hermano Andrés, por haber querido estar en el canal. Ha sido un enorme placer y un honor que haya estado aquí. Y para los hermanos que nos están viendo, pues recuerden que habría que darle like, porque si le damos like, le estamos diciendo a YouTube que este video interesa, ¿no? Es la forma de decirle al algoritmo de YouTube, pues que este video deseo que otra persona, pues también lo vea, ¿no? Y es una manera también de ayudar a evangelizar y, por supuesto, compartir, ¿no? El video, pues, entre tus familiares, entre los hermanos de tu parroquia, a tu sacerdote que está en tu parroquia igualmente, ¿no? A tu familia en general. Y espero que os haya gustado esta entrevista, este testimonio, entrevista, ¿no? Es un poquito ambas cosas, ¿verdad, Andrés? Un poquito testimonio y un poquito, pues, entrevista, ¿no? También el invitado, yo creo que muchas veces, como le decía al comienzo, al hermano, pues, es más es mejor, ¿no? Es más didáctico, es más humano tener un contacto, ¿no? Entre la persona que está dando el testimonio y la persona pues, que está llevando el hilo del canal. Yo creo que así es más provechoso. Pues hermano Andrés, un abrazazo enorme hasta Colombia, hasta Medellín. Ha sido un enorme placer y pues el día que sea politólogo, pues se puede pasar igualmente de nuevo por el canal y lo celebramos pues entre todos, ¿no? Porque formamos un solo cuerpo. Las alegrías de nuestros hermanos son nuestras alegrías y también las penas son también un poquito nuestras, ¿no? O al menos yo así lo siento, ¿no? Pues, hermanos, hemos llegado al final del testimonio y
deseo lo mejor, que pasen una preciosísima tarde y que el Señor os guarde, el Señor os bendiga.